Bienvenidos a esta lección inaugural de la maestría de Comunicación y Desarrollo de la Universidad. La maestría todos los semestres hace una lección inaugural, una conferencia inaugural. Digamos, lo que pretende esta conferencia inaugural, esta lección inaugural, es como trazar un camino por donde la maestría, la facultad, incluso la universidad puede andar. En este momento la universidad está tratando de involucrarse en los conflictos, los acuerdos, y entonces también pensando en eso y que la facultad nuestra, la ciencia de la comunicación, está más o menos por el mismo camino, digamos, entonces la maestría tiene la intención de aportarle a este tema del conflicto, post-acuerdo, proceso de paz. Por eso hemos salido acá, hemos invitado al profesor Fabio López de la Roche. Para muchos sé que es conocido, pero para quienes no lo conozcan tanto, es historiador, una maestría en ciencias políticas en el Instituto de Estudios para el Desarrollo, y hace pocos años terminó un doctorado, creo que fue en estudios literarios en Pittsburgh. Los temas de trabajo de Fabio tienen que ver con comunicación política, comunicación y cultura, periodismo, digamos, y últimamente ha estado muy centrado en este proceso de paz. Ha sido muy crítico, pero también ha sido muy propositivo del proceso de paz. Fabio es el actual director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del IEPRI, de la Universidad Nacional, y ha estado vinculado a varios institutos como el IECO, el Instituto de Estudios de Comunicación, fue director en un tiempo, fue director de la maestría en Ciencias Políticas del IEPRI Nacional. Creo que también estuviste, Fabio, en la maestría en Estudios Culturales de 4 años y en la maestría en Comunicación en la Universidad Javeriana. Entonces creo que para nosotros es un privilegio que esté con nosotros, él es amigo de la casa, cada tanto viene acá y nos comparte su trabajo, sus investigaciones, y hoy para nosotros es un placer tenerlo con nosotros. Entonces, Fabio, bienvenido, muchas gracias. Gracias, César, y un gusto estar con ustedes. Siempre es muy grato venir aquí a la Uniminuto, y las últimas veces que he visto he encontrado un estudiantado muy activo, muy dinámico, muy interesado, muy curioso intelectualmente y también muy creativo, como lo vimos con el documental dedicado a la vida y obra de Jesús Martín, ¿no? Entonces, realmente es un gusto estar con ustedes aquí esta noche. Voy a plantear algunas ideas sobre transformaciones en la comunicación y las culturas políticas para la reconciliación. Convencido de que si este proceso de paz sale adelante, el país puede desbloquearse sustancialmente. En cuanto a esta tradición de cultura política sectaria que tenemos desde los distintos lados, no solamente desde las derechas, sino también desde las izquierdas, pues que personalmente me ha interesado mucho y le he dedicado mucho tiempo a pensar esa tradición religiosa colombiana, ¿no? Esa religiosidad política beligerante que tenemos, heredada del siglo XIX y alimentada por lo menos medio siglo XX, y más recientemente alimentada por el uribismo brutalmente, ¿no? En una página de radicalización de la cultura política de la derecha y de estigmatización brutal de la izquierda, como fueron esos 8 años de la administración Uribe, ¿no? La izquierda, por su parte, también ha hecho una contribución notoria a esa ideologización de la vida colombiana, a veces respondiendo a esa cultura política que la maltrata y la denigra y la estigmatiza de la misma manera, ¿no? Respondiendo con las mismas armas,
de la descalificación moral, y también pues con los ingredientes propios de esa cultura que a veces se ha dado más palo entre ella que con el enemigo, ¿no? Como fue el caso del Urabá, donde se dieron más duro EPL y FARC entre sí que con el enemigo, ¿no? Para no hablar de las descalificaciones históricas entre todas esas fracciones religiosas, cada una con su respectivo catecismo, que recuerdan muy bien los mayores, los que vivieron esas militancias en los años 70, donde cada una de estas capillas era dueña de su respectiva verdad, ¿no? Hoy día creo que medio se entienden, son un poco más capaces de dialogar, ¿no? Bueno, hay un dato duro de la comunicación hoy, es la concentración económica de los medios. Y yo ahí quisiera recordar, porque este es un país desmemoriado que no tiene ni siquiera memoria de los 3, 4 últimos años, que vivimos un cambio de modelo de manejo del sistema de medios a partir de 1998, que constituye una verdadera revolución privatista frente a lo que existía antes, el sistema mixto de televisión. En ese sistema mixto teníamos un manejo político de los medios, ¿no? Ahí predominaba la política, el campo de lo político, de los partidos, de liberales y conservadores, en la apropiación de los espacios. Existían unas 30 programadoras y unos 15 informativos de televisión en manos de fracciones del liberalismo y del conservatismo. Pues ustedes recordarán las programadoras, ¿no? De 24 horas, TV Hoy en manos de los Pastrana, GES, Julio de Sánchez Vanegas, Colombiana de Televisión, Punch de Alberto Peñaranda, el noticiero 24 horas de la Casa Gómez, ¿no? Dirigido por Mauricio Gómez, uno de los mejores noticieros en la historia del país, donde trabajó Javier Darío Restrepo y pues personalidades muy importantes de nuestro periodismo. Pues estaban en manos de fracciones del liberalismo y del conservatismo. El último en salir de circulación fue Hora Cero, que estaba en manos de un sector del samperismo, de la Chiva Cortés, que luego va a ser secuestrado, y ese lo dirigía, ¿quién lo dirigía hacia el final? Jairo Gómez. Fue el último director de Hora Cero. Yo personalmente pienso que ahí había más calidad periodística que hoy. Y lo he consultado con mis amigos periodistas y varios de ellos están de acuerdo. Es decir, que ahí había mayor calidad periodística que en los de hoy, y había más pluralismo, porque en medio de esos matices de distintos sectores del liberalismo o del conservatismo se podía leer entre líneas más versiones sobre la sociedad que lo que tenemos hoy, ¿no? Un universo totalmente concentrado y en manos de las élites económicas y financieras, y ese se volvió el criterio de otorgamiento de los espacios. Bueno, ¿cómo se argumentó? Aquí quiero recordar que el neoliberalismo no es solamente una política económica. El neoliberalismo es un discurso, es una formación discursiva también, que persuade a la gente para aceptar las políticas económicas. Eso lo aprendí leyendo una parte sobre medios del libro de Ricardo Forster, La anomalía argentina, un poco sobre columnas de prensa de Ricardo Forster, uno de los ideólogos de Carta Abierta, el grupo de intelectuales que apoya a Cristina. Esto no significa que yo esté de acuerdo en todo con ellos, pero hay muchas discrepancias con los socialismos del siglo XXI y con Cristina y con Correa y con
sobre todo con sus políticas de medios, que son supremamente problemáticas, si bien tienen cosas positivas también, como en la ley de medios argentina. Y de entrada quiero decir que tenemos que tratar de cambiar unas ciertas maneras de pensar el mundo que tenemos, dualistas, donde uno tiene que estar en un lado o en el otro. Entonces, si uno es crítico de un gobierno, sea de Petro, o sea de Correa o de quien sea, entonces uno se vuelve el malo del paseo, ¿no? Y entonces, esa modalidad de pensamiento que está muy inscrita en las valoraciones de quién es progresista, me refiero no al progresismo de Petro, sino en general, quién es progresista o quién no lo es. Entonces, como que tiene uno que estar afiliado para poder ser catalogado como tal. Entonces yo invitaría un poco a buscar matices y a buscar valoraciones de lo positivo y lo negativo, que lo tiene el gobierno Petro, las dos dimensiones, y lo tiene Correa, ¿no? Se han ido al Ecuador y han visto la inversión en vías y las inversiones en educación y en salud, todo muy positivo, pero qué manera tan brutal de tratar a la oposición y a los movimientos sociales y al movimiento indígena y al periodismo y a los caricaturistas, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de en los fenómenos valorar esa, ¿no? De tener valoraciones equilibradas viendo las distintas facetas de los fenómenos. Bueno, el argumento que se utilizó para privatizar las televisiones en Colombia en su momento, pues nos dijeron que esa inversión era muy alta. Es decir, que reconvertir tecnológicamente la televisión hacia su digitalización, que eso no lo podía hacer el Estado por nada del mundo, tenía que asumirlo el sector privado, ¿no? El discurso en Argentina, como nos muestran los trabajos incluidos en el libro de Guillermo Mastrini y de Martín Becerra, Mucho ruido, pocas leyes, pues nos muestran que el discurso fue que el dinero de la salud y de la televisión no se le podía, perdón, de la salud y de la educación no se le podía quitar a esos sectores para invertirlo, para despilfarrarlo en la renovación, en la reconversión tecnológica de la televisión, ¿no? en la digitalización. Es muy importante leer esos trabajos de economía política de los medios. No tenemos una economía política de los medios en Colombia, desde los trabajos de Julio Silva Colmenares y de María Teresa Herrán en los 80s, ese trabajo que sacaron con FESCOL. No tenemos valoraciones de las políticas públicas por gobiernos, como lo hacen en este libro Guillermo y Martín. Por ejemplo, cómo manejó los medios la dictadura, ¿no? La dictadura que le dio un canal a la aviación, un canal al ejército y un canal a la marina. Esos trabajos son muy importantes para ver cómo se maneja la política pública de medios. Y además se puede aprender en las experiencias de los otros, lo que yo les estoy contando, ¿no? Encuentra uno las similitudes de los discursos neoliberales, ¿no? Jugando con este argumento de que el Estado no podía asumir la televisión, es decir, no pudiéramos hacer lo que ha hecho Holman Morris con Canal Capital, es decir, revitalizar ese canal, fortalecer un género como el de la opinión pública, totalmente descuidado por el sector privado porque no le da utilidades, les da más utilidad a los realities y las narcotelenovelas que tener un proyecto para formar a los colombianos, ¿no? Para sacarlos de esta cultura hirsuta y brutal en que vivimos, ¿no? La cultura de la ignorancia y de las pasiones más básicas, ¿no? Que alientan los tuiterazos de Uribe o de sus enemigos o de quien sea, ¿no? Bueno, también sirven esos trabajos para ver cómo el gobierno de Néstor les renovó las licencias, ¿no? Les dio todo a los privados, la privatización de Menem. Sirve mucho para ver también la trayectoria del kirchnerismo, ¿no? Que Cristina fue la de la ley de medios, pero Néstor para nada, Néstor marginado y abriéndoles todo el espacio a
a los grandes grupos. Bueno, lo sucedido tiene que ver con un cambio en el modelo comunicacional hegemónico y con reacomodamientos entre las élites políticas, las élites económicas y las élites periodísticas. Por ejemplo, ahí hay un tema para una investigación. Hacer historia económica de qué nos pasó entre el 98 y hoy. Cómo los dueños de la radio hicieron lobby en la Asamblea Nacional Constituyente para que la radio no fuera incluida en la normatividad, en la regulación público-estatal, y lo lograron, que la radio no fuera incluida. Entonces esos trabajos hay que hacerlos. Ahí tienen, por ejemplo, una posibilidad, tienen toda una línea de trabajo, digamos, para trabajar con economistas, con historiadores económicos. Y ese cambio no lo hemos estudiado. ¿Qué implicaciones trajo para la comunicación en Colombia que el control de los informativos y del sistema televisivo pasara del sector político al económico financiero? Eso hay que estudiarlo, hacer entrevistas con los dueños, con los directores de los canales. ¿Qué implicaciones trajo esta transformación económica, ¿no? Esto que estamos hablando, mejoró el periodismo, empeoró la calidad del trabajo periodístico, ¿no? Se ganó tecnológicamente, seguramente deben haber habido enormes ganancias tecnológicas, ¿no? En la producción. Quiero ser claro que la reconversión había que hacerla, ¿no? Había que hacerla. El problema es cómo. Había que acabar con las programadoras históricas, mandarlas al tarro de la basura, y que hoy día se dediquen por ahí a producir pues algunas series como RTI para el mercado internacional, o como Colombiana de Televisión, que todavía funciona. Ahí hubo una pérdida. Yo creo que lo mejor de la televisión colombiana se produjo bajo el sistema mixto, que había mucho más diversidad en la ficción, en las historias, y en los noticieros creo que también había mucha mayor diversidad. Bueno, nosotros no podemos copiar en este momento la experiencia argentina o la experiencia ecuatoriana de las leyes de medios, ¿no? No tenemos en Colombia fuerzas políticas y sociales capaces de redefinir esta estructura concentrada del sistema de medios. No tenemos un Luis Carlos Galán con toda su lucidez y todo su conocimiento sistemático de la información, de las agencias de noticias internacionales, de cómo evolucionaba el lenguaje televisivo en un momento de transición como era mediados y finales de los 70s, cuando estaba apenas despegando un lenguaje televisivo. Galán pillándose todo eso, siguiendo muy atentamente ese despegue del trabajo periodístico en televisión y de los nuevos lenguajes, cuestionándose por qué la clase política había estado tanto tiempo alejada de la televisión, prevenida porque buena parte de nuestras figuras epónimas, como el doctor Alberto Lleras Camargo, odiaban la televisión porque la asociaban a Rojas Pinilla, ¿no? Entonces la clase política había tenido dificultades para apropiarse del medio televisivo, ¿no? Mucho de eso, por ejemplo, explica por qué hasta hoy en la televisión pública no hay informativos, porque se pensaba que se volvían espacios de apología de los gobernantes de turno, entonces que era mejor no tenerlos, y eso es absurdo, ¿no? Es absurdo porque debieran existir, así como está en Canal Capital y en los regionales, debiéramos tener en señal institucional también, en Señal Colombia, unos buenos informativos equilibrados que expresaran lo público, que expresaran la diversidad, donde haya espacio para la oposición, por ejemplo, que empecemos a aclimatar una democracia con un estatuto para la oposición. Del lado de las organizaciones sociales, la ignorancia es impresionante, ¿no? La ignorancia de lo que pasa en Argentina, de la ley de medios, de las 21 condiciones para
democracia que propuso el movimiento argentino, las 300 organizaciones sociales que auspiciaron el proyecto de la ley de medios que Cristina tuvo la inteligencia de recoger, pero eso venía de abajo, eso venía de las organizaciones sociales. No, aquí nadie sabe nada en Colombia, ni FECODE, ni la CUT, ¿no? Yo hice un trabajo hace unos 2 años a través de CODES con las centrales. Nada. Es decir, la crisis del movimiento social también es brutal, la desconexión con la academia. Si quieren ver diagnósticos sobre las comunicaciones del sindicalismo, entren a Google y obtengan el trabajo de Astrid Sol. ¿Cuál es el apellido de Astrid? Se llama Las comunicaciones del sindicalismo. Trabajo publicado por la Escuela Nacional Sindical, bastante bueno. Astrid Sol, me olvidó el apellido. Bueno, Astrid Sol, las comunicaciones del sindicalismo, y ahí aparece Escuela Nacional Sindical. Un muy buen trabajo, muy crítico de la comunicación sindical. Entonces, digamos, esta tarea en este momento es imposible en Colombia. Para mí personalmente lo más importante en este momento es el papel que los medios puedan hacer y que la sociedad civil, la precaria sociedad civil de la comunicación que monitorea lo que hacen los medios, pueda meterle a pensar y a formular políticas públicas de cómo los medios deben contribuir a la paz. Para mí lo más urgente en este momento es eso, porque esto habrá que pensar. Creo que es una tarea para el mediano y largo plazo, ¿no? Para la cual tal vez tengamos que pensar un modelo propio de regulación social de los medios frente a la experiencia del Ecuador de Correa y de la Argentina de Cristina, ¿no? Y ahí hay 2 tareas para mí muy importantes: esto de pensar en los derechos de la oposición, Es una ironía que gente que viene de la izquierda, ¿no?, que han estado excluidos históricamente, lleguen al poder a excluir a la oposición, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo claro, incluso si vamos a estar en algún momento en el poder, ¿no?, que no podemos excluir a las oposiciones. Ese es un derecho legítimo que tienen que construir los ordenamientos democráticos. Y la otra cosa, no convertir al periodismo en enemigo. Para mí una de las mayores torpezas de Rafael Correa es esa. Estas conversiones en enemigos que resultan muy rentables para el poder, porque un poco lo que hacía Uribe, y ahora me voy a referir a eso. Uribe polarizaba al país porque esa polarización le resultaba conveniente, ¿no? Le generaba un público cautivo, y como era un hombre que tenía realizaciones que mostrar, entonces, claro, amarraba a la gente, y a la otra, con un discurso de enemigo, la sacaba del juego político, estigmatizándola. Entonces, lo mismo hace una cosa que me resulta muy irónica, es que hace rato no voy a Ecuador, pero cada que iba a Ecuador y yo planteaba el modelo de cómo funcionaba Uribe en Colombia, buena parte de las audiencias pensaba que yo estaba hablando de Correa, ¿no? Yo no iba a ponerme a hablar de Correa, ¿no? En ese tiempo conocía menos, uno en un país extranjero de invitado externo, tiene que tener mucho cuidado con eso, pero les cuento eso es porque me resultaba sintomático, pues porque como él tiene unos consejos comunales parecidos, trata a los periodistas de manera similar a como Uribe trataba a los estudiantes disidentes en sus consejos, los que se le colaban, porque eran muy filtrados, ¿no? Obviamente, ahí no entraba todo el mundo. Entonces, no convertir al periodismo en enemigo, aún sabiendo que muchos de esos medios son
opositores porque están indignados y están molestos por la reforma estructural, ¿no? En el caso argentino, donde la ley prescribe 33% de las licencias para el sector privado, 33% para el sector público estatal y 33% para el comunitario, pues imagínense lo que pasaría en este país si llega un gobernante a hacer eso con RCN y Caracol, ¿no? O con Prisa en Caracol Radio. Bueno, pero aún en ese caso me parece que es una torpeza convertir al periodismo en enemigo. Si yo fuera el presidente, yo trataría de ganármelo, no descalificarlo de entrada y ponerlo en una relación amigo-enemigo. He visto a veces, llega Correa, llega un periodista de CNN a entrevistarlo, de entrada lo va agrediendo, de entrada lo va descalificando con un comportamiento como de gallito de pelea, que no me gusta para nada. Mis amigos ecuatorianos que siguen de cerca el proceso, también buena parte de mis amigos están muy indignados con este talante autoritario cada vez más fuerte y que se expresa pues en la persecución al movimiento indígena y en el intento de quitarle la casa a la CONAIE, pues a la Confederación de Organizaciones Indígenas. Y eso coexiste con una política impresionante de construcción de vías, que ya la quisiéramos aquí en Colombia, frente a las dilaciones del contrato con el túnel de la línea y todas estas renegociaciones abusivas con los contratistas y toda esta apropiación particularista de las grandes obras que tenemos en este país. Bueno, perdón que... Bueno, entonces lo que creo es que tal vez la tarea más urgente e importante en este momento para los estudiosos de la comunicación y el periodismo, desde la academia universitaria, pero también para el propio campo del periodismo, tanto quienes reflexionan sobre el campo del periodismo como quienes actúan en él, es pensar en el papel de los medios y el periodismo frente al proceso de paz, la justicia transicional. Hemos tenido un buen debate las últimas 2 semanas a partir del discurso de Gaviria, ¿no? Que es bueno y la propuesta es muy interesante, pero hay que ponerle balances, ¿no? Hoy el espectador con toda razón dice, esto va a ser una impunidad para todo el mundo, incluido Gaviria, por el apoyo a los Pepes, ¿no? A capturar a Escobar. O sí va a haber perdón y va a haber digamos disminución sustancial de la sanción legal, pero va a haber verdad por lo menos, ¿no? Por lo menos que haya verdad, reconocimiento de los abusos y de los delitos y al menos reparación simbólica, ¿no? Bueno, el posacuerdo, el posconflicto armado, le pongo posconflicto armado pues porque conflictos va a haber toda la vida, entonces hablar de posconflicto es como que vamos a caer, como decía Estanislao Zuleta, en los océanos de mermelada sagrada, ¿no? Donde todo el mundo es feliz, no hay conflictos, no pelean las parejas, ¿no? Bueno, ayer 24 de febrero me invitaron al primer café y entonces Antonio Morales abre la discusión acerca de si los medios de comunicación son un actor político inmerso en el conflicto armado y de si tendrían también que reparar a sectores de la sociedad afectados por sus tomas de partido. Creo que hubo una sentencia de un tribunal estableciendo responsabilidades de los medios. No la he leído, habría que leerla. Digamos, si bien hay elementos válidos en la posición de Antonio,
Antonio, pues como presentador, de todas maneras no ahondó mucho en la cosa porque el invitado era yo y yo no le boté mucha corriente sobre eso porque estoy más interesado en ver si metemos a los medios en una actitud más propositiva. Entonces, si los vamos a poner contra la pared y decirles, miren, es que ustedes, la Gurizati le dio una figuración excesiva a Castaño, Arizmendi también, ustedes silenciaron las masacres, se limitaron en los 90 a un mero registro de las masacres, como lo sentí yo. El asesinato del compañero de Aida Quilcue, del señor Legarda, pasó como un mero registro, ¿no? Ahí no hay reacciones a la noticia, ahí no hay intelectuales o políticos que reaccionen a la noticia, ¿no? Sí, claro, eso lo podemos hacer y Antonio tiene parte de razón. Y bueno, también en mi libro sobre el uribismo, Las ficciones del poder, mi libro que salió el año pasado, Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez, 2002-2010, pues aquí hay suficiente evidencia de la toma de partido de los medios a favor del uribismo, ¿no? En otras cosas, los medios siempre toman partido a favor de los gobiernos, ¿no? A no ser que sean gobiernos que les vayan a meter mano con un proyecto de desconcentración de la propiedad, ¿no? Pero en general, miren, los medios hoy son santistas, ¿no? Y los medios están con el poder, y si los medios están en manos de los grandes grupos económicos y financieros, pues olvídense, con mayor razón, no se van a enemistar con el poder político. Pueden darle una mirada. Olvidé decir que el primer capítulo, buena parte del primer capítulo es una memoria de cómo se fue privatizando la televisión, cómo fueron desapareciendo los programas, cómo se fueron llenando de televentas, de pastores electrónicos, ¿no? Seguramente no recuerdan, los más jóvenes de ustedes no vivieron eso, pero buena parte de ustedes seguramente tiene memoria de ese proceso. Y lo escribí deliberadamente para que la gente recuerde cómo fueron saliendo del aire esos noticieros, cómo se fue llenando de televentas, de fajas para adelgazar, ¿no? Digo yo que como sintomático de los procesos de livianización de la cultura de los últimos años. Bueno, entonces digo, a mí me preocupa. Yo creo que pues, Antonio tiene razón. ¿Cómo nos metieron el cuentico de que estábamos en el fin del fin? ¿No? Que estábamos en el fin del fin de la guerrilla, ¿no? Uno de las constataciones que acaba de hacer la Comisión de Estudiosos de la Historia del Conflicto y las Víctimas es que Colombia es un país de una gran complejidad geográfica. Yo no sé de eso, de cuál es el indicador, pero digamos, uno de los artículos dice que somos como el quinto país en el mundo en complejidad geográfica. ¿Y qué significa eso para el conflicto? Que hay una cantidad de escondederos, de piedemontes, que la orografía colombiana facilita mucho la persistencia de bandas armadas, de lugares para producción ilícita de coca, laboratorios. Entonces, yo estuve dentro de las mesas con las víctimas en San José del Guaviare. Pues uno sale de San José del Guaviare o de los cascos urbanos de ese departamento y la guerrilla es la que controla toda la parte rural, ¿no? Entonces, la información nuestra es muy mentirosa, ¿no? La persistencia del conflicto armado lleva al predominio de la propaganda en la información nacional y a una cantidad de silencios sobre el orden efectivo en las regiones, ¿no? No solamente en las regiones de colonización, en los departamentos históricos como el Cauca o el Huila, ¿no? Bueno, entonces mi posición está más me parece que en este momento no se trata de poner a los medios contra la pared. Sí, ustedes se comprometieron con el paramilitarismo. Ahora, claro, hay que incitar a esa crítica, hay que invitar a esa crítica, ¿no? Porque se casaron con el uribismo.
¿no? Y le reprodujeron su discurso de estigmatización de la oposición de izquierda y de la oposición liberal, ¿no? Jugaron un papel brutal en la hegemonía en esos años. Pero lo que yo pienso hoy es que tenemos que invitar a los medios de comunicación y al periodismo a reflexionar sobre su papel en el proceso de paz y a que se vinculen creativamente a un ejercicio periodístico y comunicativo que permita que el proceso de paz pueda salir adelante para beneficio de la sociedad colombiana. Sin embargo, abrigando yo personalmente este deseo, no puedo ser ingenuo frente a lo que son y a lo que expresan hoy los grandes medios de comunicación. Me parece que los medios están expresando la fragmentación, la polarización, pero también las dudas e incertidumbres políticas frente a la paz. Me gustaría que conversáramos sobre eso. ¿Qué piensan ustedes de las dudas que seguramente tienen sus padres, sus amigos, frente al proceso de paz, frente a la credibilidad de las FARC? Si van a poner conejos, si van a tener las armas guardadas, etc. Las dudas e incertidumbres de nuestros grupos dirigentes, pero también de amplios sectores de la sociedad. Quiero que miremos la entrevista que le hace el 13 de enero el Espectador a Juan Roberto Vargas, nuevo director de noticias en reemplazo de Luis Carlos Vélez. Entonces le preguntan por acá cómo analiza la cobertura que han hecho los medios de comunicación del proceso de paz. La respuesta es de antología. Al compararlo con lo que pasó en San Vicente del Caguán, en esa época había una convivencia casi vergonzosa entre muchos que cubrieron ese proceso y las partes. Era cierto, ¿no? Conocimos en una investigación que se hizo en Medios para la Paz en esos años, por ejemplo, que un periodista llegó y puso un lote de vacas junto con la guerrilla, un lote de engorde de vacas, miti, ¿no? Eso lo digo aquí entre nos porque da pena decirlo en público. Queda mal parado el periodismo. No sé, de pronto por la expectativa de que el proceso saliera adelante, uno no sabe, ¿no? Incluso en esos años hicimos entrevistas en direcciones de medios y en Caracol Radio había una política de rotar a los periodistas, que no se quedaran mucho tiempo en la zona porque terminaban en relaciones indebidas, ¿no? Bueno, pero miren lo que viene luego. Había una convivencia casi vergonzosa entre muchos que cubrieron ese proceso y las partes. Hoy veo una prensa y una sociedad mucho más prevenida y desconfiada. Pareciera ser que esto es bueno, ¿no? La cual debe cuidarse, de todas maneras, de no caer en una oposición total. ¿Ustedes creen que con una actitud de estas se van a vincular los medios creativamente al proceso de paz? Hoy veo una prensa y una sociedad mucho más prevenida y desconfiada. Pareciera ser que es positivo eso, ¿no? Frente a lo que pasaba allá en el Caguán. La cual debe cuidarse de no caer en una oposición total. Está siendo moderado, ¿no? Y está bien. Pero imagínense la mediocridad que todo esto implica frente a un proceso de paz, pues que para mí, no soy santista y soy capaz de verle todas las omisiones a Santos, que no tiene política de ciencia y tecnología, que no tiene política de educación superior, que mete a sus amigos de empresarios rurales para que se apropien de los baldíos en la altillanura y le quiebra la legislación del 94, heredada del sanperismo, ¿no? Que favorece a los campesinos en la adquisición de los baldíos, para que entre Cargill, para que entren las grandes productoras. Personalmente tampoco estoy en contra de que entren. Bueno, pero lo que quiero decir
que entren, pero que no entren a despojar a los campesinos, lo que quiero decir, que haya unos equilibrios ahí en la política rural. Le veo todos esos problemas a Santos, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que el proceso de paz es de las pocas cosas que Santos tiene para mostrar coherentes, sólidas, con un equipo negociador competente y que van en beneficio de la superación del conflicto. Ahí, digamos, estoy con la política de Santos y he estado cerca, como miembro del Centro de Pensamiento, he estado en todos los foros con las víctimas, en el de tierras, en el de cultivos ilícitos, tanto en Bogotá como en el Guaviare. He estado en Barranca, en Barranquilla, en en Villavicencio, en los foros con las víctimas, y he podido ver pues también esta maduración del proceso, ¿no? Porque indudablemente el proceso tiene logros, ¿no? Pero el proceso también tiene un profundo desconocimiento. Si vamos a la entrevista que hizo Mocus, ¿no? La investigación que hizo Mocus sobre qué sabía la sociedad colombiana sobre la paz, pues ahí se demostró una gran ignorancia de la población colombiana sobre lo que pasa con el proceso, ¿no? No me gustó tampoco la reacción de los medios, Espectador, Tiempo y Semana, frente al debate Cepeda-Uribe. Si bien, claro, hay elementos de polarización indudables que pueden resultar peligrosos, y es peligrosa la polarización Uribe-Santos para el mismo proceso de paz, para la propia refrendación en su momento de una negociación. De todas maneras, no me gustó como que la invitación fue a cerrar el debate, porque el debate nos polariza. ¿Y qué no me gustó? Pues que el debate va mucho más allá de la confrontación Cepeda-Uribe y todo lo que implica. El debate tiene que ver con esclarecer qué pasó con 40.000 desaparecidos en este país. Es decir, con darle respuesta a los padres, a las madres, a las familias, de qué pasó con esos 40.000 desaparecidos.